Es la mañana de Sevilla. Las 12:39 minutos, seguimos con ustedes en directo en Es la Mañana de Sevilla. Lo hacemos en este caso con un invitado que ya nos visitaba no hace mucho precisamente y al que nos alegra, como es habitual, siempre tenerle en esta casa, don Santiago Abascal, presidente de Vox. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y fuera autonomías. No sé si va a hacer falta, no sé si vamos a tener suficiente hasta la 1 de la tarde para tratar tantísimos asuntos, con cumbres secretas del gobierno, Susana Díaz en la sede del PSOE ayer tarde, con pactos o con acuerdos o con debates o con simple quedadas, ¿no? Como la que va a tener lugar mañana jueves a 3, en la que no sabemos si definitivamente se va a desbloquear el gobierno, este gobierno que, bueno, nos tiene ya prácticamente, pues son muchísimos días, demasiados días. Demasiados. Bueno, qué duda cabe que no vamos a poder tratar todas las cosas que están pasando en España, pero yo quiero aportar una perspectiva positiva. En un país como el nuestro, en el que los políticos tienen algo que podríamos llamar suavemente diarrea legislativa y que además legislan tan mal, pues no nos viene ciertamente mal estar unos cuantos meses sin gobierno. De hecho, no pasa nada, hay un presupuesto aprobado y al menos nos ahorramos las leyes injustas, inicuas, con las que nos propinan. El problema es que siguen legislando los parlamentos autonómicos. En cuanto a qué va a pasar, pues yo, la verdad es que voy cambiando de opinión semana tras semana en función de los acontecimientos, ¿no? Y yo creo que nadie tiene la bola de cristal. Y probablemente las encuestas internas que manejen los partidos son las que nos van a decir, las encuestas que no conocemos, no las que publican, son las que van a determinar quién tiene interés en que se convoquen elecciones y quién tiene interés en que no se convoquen. Yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez está dispuesto a todo y la visita que hizo al presidente de la Generalidad de Cataluña, al sedicioso Puigdemont, yo creo que fue pues la gran declaración de intenciones. Es decir, en un momento dado en que este golpista está en rebelión contra todos los españoles, contra las instituciones del Estado, que el presidente del Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del Gobierno de España en estos procesos de investidura tenga pues el mal gusto de ir a visitarle para sacarse una foto con él, yo creo que dice muy a las claras que Pedro Sánchez está dispuesto a entregarlo todo con tal de ser presidente del Gobierno. Pablo Iglesias le dijo durante uno de los debates parlamentarios algo así como: esta es una sonrisa del destino, Pedro, ¿no? Diciendo, si quieres ser presidente, va a ser con mis votos, no tienes otra opción. Y yo creo que Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con Podemos y a pactar con los separatistas. Y a los separatistas les interesa probablemente... Por cierto, que es tan generoso que es capaz de ofrecer un puesto que no tiene. Bueno, aquí hacen todos verdaderos juegos maravales, ¿no? Parece el arte de Birli Birloque. Lo cierto es que están solo hablando de sillones, no están hablando de ideas. Solo están hablando de cómo se van a repartir el poder y están hablando de eslóganes. Quieren un gobierno progresista, un gobierno reformista. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se va a dar respuesta a los verdaderos problemas que tiene la sociedad española? ¿Cómo se va a detener el golpe de Estado en Cataluña? ¿Cómo se va a devolver el protagonismo a la sociedad civil? ¿Cómo se va a recuperar la potencia de las clases medias en España? Eso es lo que no nos están diciendo. Y es una pena, ¿no? Yo creo que... De hecho, hay muchísimos grupos empresariales muy grandes, multinacionales, que están muy pendientes más de la política que de la cuenta de resultados. Porque claro, un país incierto con depende qué gobiernos puede hacer que tengamos una auténtica estampida de empresas. Bueno, yo creo que eso está pasando. Igualmente hay estampida dentro de España por las distintas legislaciones autonómicas. Hay una huida hacia Madrid porque la legislación fiscal es más favorable. Incluso hay gente que va a morir a Madrid para que sus hijos puedan heredar. Y efectivamente eso también nos afecta en el plano internacional. Acabamos de ver pues cómo en Valencia el gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Valencia han echado para atrás un gran proyecto que parece que iba a dar muchos empleos. Y claro, alguno dirá, bueno, en Valencia sabrán lo que tienen que hacer. ¿De verdad en Valencia un ayuntamiento, una comunidad autónoma, es decir, cualquiera que llegue a un ayuntamiento como el de Valencia o cualquiera que llegue a una autonomía, y pueden llegar demasiados porque hay demasiadas autonomías, pueden tomar decisiones tan importantes que echen al traste una inversión que va a traer 30.000 empleos y que va a tener un efecto determinante sobre la política nacional, sobre el empleo, sobre el Producto Interior Bruto? De verdad, yo creo que es una demostración más de que España necesita ser un país ordenado en el que, por ejemplo, las competencias de ordenación del territorio, de urbanismo y de medio ambiente estén en manos del Estado, al menos para poder
poder decidir sobre esos grandes proyectos y que no pueda decidirlo cualquier reyezuelo autonómico. Yo creo que se ha dado mucho poder local y eso no ha sido dar poder a los ciudadanos. Se lo han quedado los intermediarios, que son los políticos de las taifas. Don Santiago, ¿hizo bien el presidente de gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al declinar la invitación al rey? Pues no lo sé, la verdad. Probablemente yo soy un gran crítico de Mariano Rajoy, creo que no ha hecho casi nada bien en esta legislatura, pero probablemente hizo bien, no tenía los apoyos suficientes y bueno, Mariano Rajoy declinó, desistió, como ha venido declinando y desistiendo durante toda la legislatura para aplicar su programa. Estamos en un stand-by en muchos partidos políticos en los que ya se publica, además prácticamente en todos los medios de comunicación digitales, que hay muchos, la gran mayoría, que están ya en campaña política. Bueno, el problema es que están en campaña política, pero para no decir nada sobre lo que verdaderamente importa. Están en campaña política para decir quién tiene la culpa. De movimiento, me refiero. Sí, pero para decir quién tiene la culpa o quién no la tiene, de que haya un gobierno, de que no lo haya, quién cede más, quién cede menos, yo me quito de en medio. ¿Esta circunstancia nos está ayudando al menos para que conozcamos más casos de corrupción que ya de por sí teníamos? Bueno, no lo sé. Probablemente me refiero a que se están lanzando entre ellos en un campo de batalla político. Sí, lo que pasa que hay que ver a qué llamamos casos de corrupción. Nosotros somos evidentemente unos grandes críticos de la corrupción institucionalizada en España. El problema es que cuando la corrupción se convierte en un arma arrojadiza, pues muchas veces hay cosas que pasan por corrupción que probablemente no lo sean. No pongo ningún ejemplo concreto. Lo que quiero decir es que se ha terminado con la presunción de inocencia. Hay juicios políticos, juicios sociales, juicios mediáticos, y los partidos se exigen unos a otros la dimisión inmediata de alguien que está en un proceso judicial. Claro, y en un decía Quevedo que donde no es un peligro tener razón ahí donde no hay justicia. Y yo creo que donde la justicia está absolutamente mediatizada por el poder político, pues también es un peligro estar en un proceso judicial, porque muchas veces puede haber sido un proceso judicial impulsado políticamente. Entonces yo creo que la presunción de inocencia es muy importante y que solo una persona condenada debe realmente ser apartada de su puesto. Y además debe ser apartada, lo decida ella o no. Debe haber una legislación que le inhabilite inmediatamente. Debe estar inhabilitada políticamente y judicialmente. Pero yo creo que la corrupción... Esto tenemos que ser responsables, tenemos que hacer el juicio justo, ¿no? Hay evidentemente muchísima corrupción, pero a veces la corrupción no es corrupción, es decir, realmente es ruido entre los partidos políticos y nos confunden. Tenemos ya... Y la mayor corrupción, sin ninguna duda, es lo que no se denuncia como corrupción, que es lo que está pasando en Cataluña, que nos quieren robar el país entero. Ahí es donde iba. ¿Tenemos claro cuál es el papel de Podemos? ¿Cree usted que la gente ya se ha dado cuenta, el votante de Podemos, que lo hacía con buena voluntad? A lo mejor pues pensando que detrás de estas personas había un ideario, digamos, de renovación, y que después se ha dado cuenta que a lo mejor pues no es todo oro lo que reluce. Pues yo me temo que no se han dado cuenta todavía, pero me parece muy bien la precisión, porque efectivamente a Podemos no le están votando 5 millones de comunistas o de neocomunistas. A Podemos le está votando gente muy normal que está harta del establishment político. Y Pablo Iglesias, que es un extremista y que es un ultraizquierdista y que tiene los peores modelos políticos que podemos imaginar, ha tenido la virtud de saber confundir a toda esa gente. Y eso hay que reconocérselo. Ha sabido canalizarlo. ¿Por qué? Porque aunque Podemos sea una gran mentira y sea algo políticamente insostenible, pero bien desde el punto de vista, bueno, por supuesto, desde el punto de vista de la acción de gobierno, lo cierto es que se sostiene sobre algunas verdades. Entonces es mucho mejor conservar. Sobre la verdad de la corrupción, sobre la verdad de la destrucción de las clases medias en España. Y eso tiene un efecto político clarísimo. Es decir, Pablo Iglesias es alguien al que yo rechazo profundamente y más con mi trayectoria política en el País Vasco, ver cómo afirma que Otegi es un preso político es algo que a mí me repugna. Pero no hay 5 millones de españoles que piensen que Otegi es un preso político, ni siquiera los que le votan lo piensan. Igual que tampoco se puede decir que el 33% de los franceses sean de extrema derecha porque voten al Frente Nacional. Resulta que 1 de cada 3 franceses es de extrema derecha. Resulta que 5 millones de españoles son de ultraizquierda y son comunistas. No lo son. Lo que pasa que hay una gran crisis de los sistemas políticos en todo el mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Quién está triunfando en Estados Unidos? Dentro del Partido Republicano, Trump. El Partido Demócrata está teniendo una gran fuerza, Sanders. En Alemania, Alternativa por Alemania. En Grecia, Syriza. En España, Podemos. En Francia, el Frente Nacional. Son fuerzas muy distintas. Sin embargo, están denunciando la gran crisis de los sistemas políticos en el mundo occidental. Y mucha gente... les podremos llamar lo que queramos, populistas, pero mucha gente está diciendo, bueno,
esto hay que cambiarlo de alguna forma. Es decir, aquí nos han engañado mucho, las democracias se han convertido en otra cosa, han servido además para destruir las clases medias. Hemos visto con los papeles de Panamá qué es lo que hacen los países occidentales, la gran hipocresía de crear infiernos fiscales para las clases medias y trabajadoras, a la vez que toleran paraísos fiscales para las oligarquías, ¿no? Y eso tiene consecuencias, y las estamos pagando. ¿Ha pensado usted cuál hubiese sido el resultado de Vox en las últimas elecciones de haber contado con el pulmón mediático que han tenido otros partidos? Pues mira, yo no lo he pensado, pero lo ha dicho literalmente el presidente de esta casa, Federico Jiménez de los Santos, recientemente dijo que si Vox hubiera tenido las oportunidades mediáticas, incluso creo que dijo menos de las que han tenido Podemos o Ciudadanos, pues Vox tendría 20 diputados hoy en el Congreso. Y yo no tengo ninguna duda de eso, porque a nosotros nos para muchísima gente por la calle y estoy convencido que algunos nos están escuchando ahora mismo, que nos dan aliento, que nos dicen que tenemos que continuar, que nos piden emocionados. Hay gente que me para llorando y que nos pide que no tiremos la toalla. A mí me dejan sobrecogidos y pienso, este votante, ¿qué mérito tiene? Y cuando hablo un poco con esa persona resulta que no nos ha votado. Entonces, hay muchísima gente así, que desea poder votarnos, pero que ha percibido a Vox, porque no aparece mucho en los medios de comunicación, porque no aparece en las encuestas, como una opción perfectamente impotente. Y entonces, queriendo votarnos, no lo ha hecho. ¿Nosotros qué les ofrecemos? Perseverancia. Es decir, nosotros vamos a seguir ahí, porque estamos convencidos de que hay millones de españoles que piensan como nosotros, ¿eh? No los 100.000 que nos han votado para el Senado en estas elecciones generales, no. Hay millones de españoles que piensan como nosotros, que se identifican con nuestros planteamientos y que desearían poder votarnos. Pero claro, cuando todo lo que les ofrece el panorama mediático pues son 4 platos del menú, PP, PSOE, Podemos o Ciudadanos, pues ellos desde un realismo equivocado dicen, bueno, vamos a votar a lo que puede salir. Y en ese realismo equivocado nos condenan a no salir todavía, pero acabaremos saliendo. La repetición, Dios mediante, en junio de unas elecciones sí les vendría bien, porque de un lado tendríamos un campo arrasado, políticamente hablando, porque el español de atún no está cansado, está quemado de la información. Es como el día de la marmota, todos los días nos levantamos exactamente con lo mismo del vamos a negociar, si tú cedes, si yo cedo y tal, y sin embargo hay partidos que no han tenido siquiera la posibilidad de ponerse frente a un micrófono para explicar realmente lo que quieren hacer con España. El problema es que probablemente, salvando las excepciones como la de esta casa, sigamos sin esa posibilidad en muchísimos medios de comunicación y seamos percibidos de la misma manera. Aún así vamos a continuar ofreciendo este mensaje a los ciudadanos. Yo no sé si nos viene mejor unas nuevas elecciones o si realmente nos viene peor. No lo sé. Lo que tengo claro es que hay una gran orfandad política. Evidentemente en torno al Partido Popular, que ha defraudado a millones de españoles, y también en torno a Ciudadanos, pues que en Andalucía ha sostenido al gobierno del Partido Socialista y que ahora también, para sorpresa de mucha gente que le ha votado, pues se ha ofrecido a Pedro Sánchez con un programa que además para mí es netamente izquierdista. Y además abandonando algunas de las cosas que estaban en la razón fundacional de Ciudadanos, como por ejemplo la lucha en favor de la libertad lingüística en Cataluña. El otro día dijo Pedro Sánchez que el pacto no cuestionaba la inmersión lingüística en Cataluña, dijo al contrario. Nadie de Ciudadanos todavía, a día de hoy, ha salido a contestar esas declaraciones de Pedro Sánchez hechas hace 20 días, ¿no? Eso es muy significativo. Yo creo que hay mucha gente que estaba en la derecha, en el centro derecha, que ha votado a Ciudadanos y que ha visto cómo ha servido para entregar el voto a la izquierda. Ahí también hay una gran desafección y nosotros seguimos llamando a ese electorado y lo vamos a seguir haciendo. Hay elecciones o no hay elecciones. Nosotros estamos en campaña permanente, pero para hablar de ideas, para hablar de valores y no para decir que queremos unos sillones. Precisamente entre los valores, como pilar fundamental dentro de Vox, está el derecho a la vida. Bueno, evidentemente, nosotros pensamos que una sociedad se define por cómo trata a los más débiles y a veces tendemos a pensar que los más débiles son pues nuestros jubilados, son nuestros parados, y lo son, o son las personas que migran, y evidentemente lo son, pero nos olvidamos de aquellos que están en el vientre materno, de los no nacidos, ¿no? Y yo creo que son las personas más débiles y más indefensas, y yo creo que una sociedad es mejor cuando da oportunidades a los más indefensos. Evidentemente esto hay que hacerlo desde una perspectiva positiva, ¿no? Porque la sociedad ha naturalizado de una forma pasmosa lo que es la realidad del aborto, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por convencer a la sociedad de que hay alternativas, de que siempre es posible dar un espacio a la vida, y para eso el Estado tiene que ayudar a las personas que están en situación de necesidad. O sea, no puede ser que tener un hijo especial sea un privilegio de los ricos, por ejemplo. No puede ser. Una familia poco pudiente que ve que va a dar a luz un hijo especial tiene que tener la ayuda de todos nosotros. Pero para hacer eso tenemos que cargarnos las autonomías, tenemos que cargarnos la traducción del Senado, tenemos que cargarnos todo lo que de verdad nos sirve.
Las duplicidades de las administraciones, ¿no? Bueno, las duplicidades... Las diputaciones... las diputaciones es lo que dice Ciudadanos. Las diputaciones han jugado, salvo en el caso en el que han podido servir para colocar a gente, pero han jugado un papel extraordinario durante 160 años en España sin ocasionar ningún problema. Son reinventables, al menos. Bueno, son controlables, pero las diputaciones yo creo que son esenciales porque dan servicio a los pequeños ayuntamientos que de otra manera no podrían tenerlos. Es decir, la Diputación es un elemento de vertebración del territorio extraordinario. Y estaban ahí sin causar ningún problema hasta que han llegado las autonomías a poner el país patas arriba. Lo que pasa es que los que se meten ahora mucho con las diputaciones no se atreven a meterse con el fuerte, que es la autonomía. Y yo creo que nosotros tenemos el deber de señalar verdaderamente dónde está el problema. Hay quienes dicen, hombre, es que claro, el gasto en sanidad, en educación es lo que fundamentalmente se hace en las autonomías y eso no se puede tocar. El problema es que el gasto en sanidad se ha duplicado desde que está en manos de las autonomías. Y no se ha duplicado en 10 años, desde el año 93 al 2003. Y no se ha duplicado porque la gente enfermase repentinamente, ni porque envejeciéramos de una manera extraordinaria. Se ha duplicado porque las autonomías gastan mal. Y la lógica democrática asociada a las autonomías exige a cada lidercillo territorial ser elegido como disparando con pólvora del rey, es decir, con pólvora del ciudadano. Todos se lo gastan todo, incumplen el déficit y nadie les pone en su sitio. Pero si no ponen en su sitio desde el gobierno a las autonomías de su propio partido, ¿cómo van a poner en su sitio a las autonomías declaradas en rebeldía como la de Cataluña? El problema es de estructura, es de modelo. Hay dos temas más que me gustaría tratar con usted. Faltan 4 minutos y medio, creo que nos va a dar tiempo. Necesitaremos 1 hora más porque son muchos temas y comprimirlos es muy complicado. Pero, por ejemplo, en el tema de los refugiados, ¿cómo tratamos este asunto? Desayunamos todo el día, desgraciadamente, con noticias de niños que están a través de vallas pidiendo una oportunidad de entrada. Pues mira, yo creo que hay que tratar este asunto haciendo lo que hay que hacer con lo políticamente correcto, que es tirarlo al cubo de la basura. Y nosotros nos vamos a atrever a hablar con total crudeza y con total verdad. En primer lugar, hay que ayudarles en su terreno, aplastando al Estado Islámico porque nadie se quiere ir de su patria. Estamos viendo, por otro lado, cómo entre los refugiados vienen muchísimas personas que no vienen de Siria, de Irak, están viniendo de otros países. Es decir, aprovechando el conflicto existente en torno al califato islámico en Siria e Irak, hay muchas personas que están viniendo de otros lugares. Yo el otro día veía una fotografía en donde aparecía una mujer descalza, con un niño pequeño colgado, otro niño colgado detrás y una niña de la mano. Llovía. A su lado, 7 varones, todos calzados, con anorak que les cubrían la cabeza, impermeables, algunos con ropa de apariencia militar. Ninguno le ayudaba. Yo estoy dispuesto a ayudar a esa señora. Creo que debemos hacer un esfuerzo a ayudar a esos niños. Igual que en otros periodos de guerra se mandaron barcos a Rusia o a otros lugares con los niños. Pero yo no estoy dispuesto a ayudar a ninguno de esos que son incapaces de ayudar a una mujer refugiada como ellos, porque la refugiada es ella. Entonces es una refugiada de ellos que la llevan de esa manera. Yo no quiero en la sociedad occidental a nadie que sea capaz de acompañar a una mujer de esa manera. No lo quiero. Yo no quiero que mis hijas caminen 2 pasos por detrás de mis hijos. Y eso tenemos que decirlo. Hay que saber quién es refugiado y quién no lo es. Y hemos visto que en los 2 últimos atentados cometidos en Bruselas y en París, en ambos ha habido 2 personas en cada uno de ellos que entraron a través de los refugiados. Entonces eso tenemos que saberlo. Dijo el cardenal Cañizares que hay que separar el grano de la paja. Pues claro, porque vienen muchas personas que están sufriendo y otras que vienen a hacernos daño. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Pero el primer deber de un gobernante es garantizar la seguridad de sus nacionales. Y eso no se ha hecho. Estoy convencido que la gente se ha quedado con más ganas de Santiago Abascal, que precisamente esta tarde presenta su libro, a las 7:15 en Labradores. Pues ahí estaré y estaré encantado de ahondar en estos temas. ¿Qué vamos a poder encontrar en este libro? Cuéntenos. Bueno, pues claridad. Yo creo que vamos a poder encontrar claridad. Mi verdad, la de muchos españoles. Probablemente no sea la verdad de todos, pero creo que nadie podrá decir que nos escondemos, nadie podrá decir que no se nos entiende. Podrán decir que no se nos oye, pero que no se nos entiende, no. A las 7:15 de la tarde, 18:45 en Labradores, la presentación de este libro, además con una ponencia que creo que va a ser bastante interesante. Y bueno, pues también tenemos más asuntos importantes, como es, por ejemplo, la dirección Pedro de Caravaca. Es en la calle Pedro de Caravaca, al lado de la calle Sierpes, según me han dicho, a las 7:15. El círculo de Labradores, pero aún así, por si hay algún despistado que se vaya al mercantil, que sepa que está
está cerquita, pero no es ese, ¿no? Hay mucha gente que... Don Santiago, que como siempre nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero. ¿Cuándo va a volver con nosotros para que siga arrojando un poquito de luz? Bueno, pues cuando queráis, y arrojaré al menos mi luz siempre que me lo permitáis en esta casa. Yo me temo que sí. A mí dicen que tenéis aquí mucha fiesta la semana que viene, no sé si tendréis la oportunidad de pasar. Esto me parece a mí que forma parte de la leyenda urbana. Nosotros trabajamos por la mañana. Digo la semana que viene, ¿eh? No, y la anterior y la de ayer. Los andaluces nos hemos ganado esta historia, hay que ver, ¿eh? Bueno. Pero sí es cierto que por la mañana se trabaja muchísimo y por la tarde, pues si hay tiempo de asueto, bienvenido, y si no, pues se busca igualmente. Bueno, eso es lo deseable además, ¿eh? Trabajar y divertirse. Don Santiago, que ha sido un placer. Igualmente, muy buenas tardes y fuera autonomías. En nada llegamos a la 1 de la tarde, fuera autonomías, decía don Santiago Abascal, presidente de Vox. A las 12 en Canarias les vamos a actualizar toda la información, como siempre, los servicios informativos de esta casa, y a la vuelta seguimos con ustedes hasta las 3 de la tarde.